Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Benjamín Ortega. Estamos en una emisión más de Claves y como saben ustedes, tratamos de conversar con nuestros invitados sobre lo que están haciendo actualmente, a qué se están dedicando, investigando, creando. Y esto tiene que ver tanto con las artes, con la ciencia y otras interdisciplinaridades. Entonces, esta es una ocasión también muy especial porque vamos a hablar de una actividad cada vez muchísimo más importante para nosotros, que es la poesía, y en este caso me voy a referir a Tadeusz Argüello. Tadeusz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por haber estado, estar aquí con nosotros, y pues te invité porque realmente empecé a leer tu libro, los libros que me has obsequiado, que hemos leído, que hemos conversado constantemente sobre poesía, literatura, música, política, ética y otros chismes de ahí, pero pues ya ves que en esta ocasión es especial porque estamos frente a una de tus obras más recientes, que es Teorema de Medusa. Sí, ¿no? ¿Es el más reciente? Sí, es el más reciente. Teorema es mi último libro. Bueno, no tu último, el más reciente. El más reciente, bueno. Sí, tú vas a seguir escribiendo, ¿eh? No, por supuesto, sí, ya estoy trabajando en nuevo material. ¿Estás trabajando en otro? Sí, en otro libro. ¿En serio? Sí. No, está bien. Oye, sí, porque pero vamos a hacer una breve introducción sobre Tadeusz. No sé si te parece que lea lo que encontré aquí en una de las solapas del libro para hacer una introducción a ustedes de quién es Tadeusz. Bueno, Tadeusz a grandes rasgos también estudió aquí en la Facultad de Filosofía, pero ya ahorita en la conversación ya veremos de qué se trata Tadeusz. Bueno, Tadeusz Argüello nació en el estado de Querétaro en 1983. Es poeta, pero también ha estudiado filosofía. Ha sido becario de la Escuela de Escritores de Querétaro, SOGEM, 2002-2004, del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, 2002-2003, y del Centro de Estudios Cervantinos Eulalio Ferrer, 2008-2009. Y entre sus poemas han aparecido en revistas como Separata, que se publica aquí en Querétaro, Metrópolis, ese es de Guadalajara. Metrópolis, sí, de Guadalajara. Guadalajara. Morbo. Morbo de Yucatán. Yucatán. Tierra Adentro, pues es federal. Bueno, podemos decir de la nacional. Nacional. Lubina, que es de Jalisco. Bueno, del nacional también. Nacional. Y Crítica de Puebla, ¿no? Sí. De Puebla. También, sí. Y en 2013 obtuvo el Premio Internacional Universitario Desiderio Macías Silva, que otorga la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus libros de poesía son Versus, 2001, La Patria Más Profunda, 2006, Los Días de la Noche, 2013, y Black Arcadia, 2013, y que es el más reciente, Teorema de Medusa. Tadeusz, como habíamos organizado esta charla, es que nos platicaras a los televidentes cómo es el proceso de creación de este libro en especial y en general sobre cómo vas escribiendo, qué es, y después si quieren nos llevamos la charla hacia la creatividad de la poesía. Entonces, ¿cómo fue el proceso de Teorema de Medusa? Bueno, con el Teorema fue un libro que literalmente se fue cocinando en el cajón, entre la computadora, entre las libretas. Tuvo como un proceso como más lento, a diferencia de algunas otras publicaciones que tuve. Porque la tercera parte del libro, que es la cosmogonía de Polodoro de Feso, curiosamente había sido una tarea que nos había dejado en filosofía el doctor Fernando González. Entonces nos dejó que quisiéramos una cosmogonía, ¿no? Entonces yo había pensado en hacer una cosmogonía, y que el punto de creación, más allá que fuera una cuestión meramente divina, sino más bien también una cuestión de euforia, ¿no? Que realmente el mundo fue creado a partir del goce, de la euforia, de la ebriedad. Y por eso Dionisio en ese poema va creando a los hombres a partir de vinos y huesos. La segunda parte, ahora sí, la primera parte que se llama
que le puse el pensamiento reptando entre las cañas, surgió, vamos, en una semana, alrededor, por ejemplo, del año del 2013, había juntado varios apuntes y me senté una semana a escribirlos para darles un poco de forma, y dejé el proyecto ahí porque pensaba que, bueno, a lo mejor se me iba a ocurrir algo más, otra idea, y terminar de eslabonar el texto. Finalmente, para el 2014, igual por algunas conversaciones con el doctor y filósofo, por supuesto, Juan Carlos Moreno Romo, habla mucho sobre por supuesto, el discurso del método y sobre la obra de Descartes. Y era muy curioso cómo yo, a medida que iba leyendo el texto, pensaba, es que esto puede funcionar como un poema. O sea, había una parte muy cálida a los sentidos, muy cálida, muy placentera para la lectura, y también ciertos giros verbales que decía, bueno, puede funcionar en un texto, y es así como termino escribiendo este poema. Quiero pensarlo así, como un poema largo, de Descartes por Francis Bacon, y ese fue como el proceso, ¿no? de todo ese, bueno, que estoy diciendo a grandes rasgos porque cada parte de ese libro tuvo como que sus incidentes vitales. Sí, eso es notorio, ¿eh? Sí, es todo. No, pero me refiero a que, por ejemplo, cuando estaba volviendo a retomar la lectura de Descartes por Francis Bacon, no sé por qué cada de las... ¿cuántas partes son? ¿5, Tadeus? Sí, son 5. Sí, son 5 partes. Son 5 partes, y me imaginaba en cada escena, una escena muy tenebrista. Es decir, a la hora que estabas en la descripción de no sé, de este filósofo que estaba muy errabundo por estas calles de Ámsterdam, la manera en cómo se imaginaba esta reflexión que estás haciendo ahí, es un ambulantaje por estas calles adoquinadas, cómo va también este filósofo al cual utilizas para escribir tu poema, cómo también va escribiéndose y describiéndose su manera de pensamiento, pero a lo mejor estoy muy equivocado, pero en lo personal, este poema fueron unas escenas como si fuesen estas pinturas tenebristas por ejemplo, el más conocido, pintor italiano Caravaggio, veía de esta manera, ¿no? Es más, hasta imaginé un escenario que realmente, bueno, en lo personal, imaginé que esta poesía podría ser hasta llevada a una performatividad. Sí, bueno, esa era como que la otra parte que he estado trabajando, bueno, que la parte performática, es de que a lo mejor falta trabajarla más y que estoy en ese proceso. Pero cómo se fue gestando el libro, porque me parece que es muy importante, sobre todo este poema que tú comentas. Surge a partir de que, bueno, termino el texto de Descartes, y de repente pienso que le falta algo más, ¿no? Falta girarle más las tuercas, falta algún otro tejido, o tejer otro significado, tejer otra crítica en torno a ese texto. Entonces yo lo que había pensado era, estaba viendo, entre escuchando música y escuchando, pues, y viendo mucha pintura, y había un cuadro que me gusta mucho, que es de Francis Bacon, que es sobre el Papa Inocencio. Entonces yo veía como esas dos formas, ¿no? El Papa Inocencio de Francis Bacon, que a cierto punto es volver a pintar ese cuadro de Velázquez, ¿no? Era tal parece que lo que yo tenía que hacer con el poema. Entonces habría que volver a sentarlo, darle ese carácter, y por supuesto como si hubiera estado presente la pintura o la pluma de Francis Bacon, ¿no? Había que mostrar, al igual que el cuadro de Inocencio X, habrá que mostrar un Descartes descarnado, un Descartes totalmente al borde del abismo, contradictorio, pasional, sanguinoliento. Me parece que a lo largo del texto que se va recorriendo, si
si nosotros revisamos el discurso del método, es prácticamente hay una comunicación, pero lo que hago es verter a un Descartes desesperado totalmente por el pensamiento, ¿no? O sea, por aprender, por conocer. Pero tal parece que lo único que se encuentra como límite es su cuerpo, y más que su cuerpo, sus sensaciones, su pasión, su vértigo. Y este tipo de confrontaciones es como yo pienso que es a cierto punto una forma de vitalizarlo, ¿no? Bueno, una de las cosas que he encontrado muy peculiarmente en la filosofía es de que en el siglo XX se ha hecho mucha crítica a la obra de Descartes, ¿no? Desde el propio Heidegger, el propio Ortega y Gasset, el propio Edmund Husserl y todos ellos. Y decía que siempre se le criticaba eso, ¿no? De ser un filósofo y demasiado racional, demasiado que de repente giraba a lo abstracto, que de repente esta pasión por las matemáticas lo hacía despegarse del cuerpo, ¿no? También la crítica de Unamuno va por ese sentido. Entonces, esa idea de mostrarlo así, pero no únicamente era mostrarlo así, sino que también había que, hasta cierto, pensarnos también desde la euforia. ¿Por qué desde Francis Bacon? Porque una vez leyendo, que también fue una de las génesis del libro, hay un libro muy bonito que me gusta mucho que se llama Ego Sum, que es de Jean-Luc Nancy, y hay una cita muy importante. Esa cita dice que se encuentra, creo que al principio del libro, del poema, que habla acerca de una carta Mersenne a uno de sus amigos, y dice eso, ¿no? Que el discurso del método, esto es una paráfrasis, es como, su escritura es a este punto como pintar un cuadro. Entonces, a cierto punto, el discurso del método es un cuadro en el que puede estar detrás de él y poder ver a los ojos a los lectores, ¿sí? Y tal parece que ese pintar o esa escritura, y también en una cita que pongo en el libro, antecediendo al poema, es eso, ¿no? Tal parece que cada que escribimos es como enmascararnos y salir un espectáculo, ¿no? La imagen de la máscara no es, es muy simbólica porque el propio Fedro, en Platón, se enmascara, ¿no? O sea, para poder hablar. Entonces tal parece que este Francis Bacon o utiliza la máscara de Descartes, o tal parece que el propio Francis Bacon se pone esa máscara de Descartes, y yo utilizo esa misma máscara para poder verter mis ideas, mi confrontación o mi crítica frente a esa tradición, ¿no? Entonces, el teorema de Medusa, o bueno, estos tres poemas, que por supuesto pienso que su corazón es la filosofía, ¿no? Y no una filosofía meramente académica. Yo siento que estamos hartos, yo creo que de esa filosofía que se queda en el cubículo, que se queda, por supuesto, con un lenguaje bastante ya cartonado, sino que esa tentativa, ¿no? Yo pienso en Parménides. Parménides tiene el poema del ser, ¿no? Entonces, para mí, este tipo de volver a una radicalidad de la experiencia poética me atrae ese camino, ¿no? Al menos para mí, que yo sé que, bueno, están en tela de juicio la cuestión de la literatura en otros soportes como el digital, por ejemplo, no exime de que se siga escribiendo en papel, ¿no? O que se siga pintando en cuadros. Entonces, yo ahorita en este libro, desde el papel, me pregunto sobre por qué no radicalizar la filosofía y quizá pensarla también como poema, ¿no? Muy bien, pues es un tema sumamente importante y creo que ahorita vamos en la segunda parte de este programa para seguir en la relación entre poesía y filosofía, que es muy sumamente importante. Pues bueno, mi nombre es Benjamín Ortega y seguimos platicando con Tadeusz y ahorita volvemos en un instante.
Productos 100% universitarios. Lácteos de verdad. Bien, continuamos aquí en Claves con nuestro invitado Tadeu. Estamos platicando acerca de su obra más reciente, que es su libro de poesías, Teorema de Medusa. Y estábamos hace un momento, bueno, Tadeu estaba platicándonos sobre esta relación de el poeta con el pintor Francis Bacon. Hizo una referencia a una de sus obras de este pintor británico, o específicamente irlandés, que es Francis Bacon, en esta obra que tiene como unas 3 versiones, si no mal recuerdo, sobre Papa Inocencio X. Y en ese sentido, pues llegamos a hablar un poco sobre la relación entre poesía y filosofía, que en lo personal considero que hay una oscilación pendular entre estos, cuando uno está escribiendo un poema o uno ve, está escuchando, está leyendo la poesía de ciertos autores, pareciera que no hay una división entre filosofía y poesía. ¿Tú qué piensas, Tadeu? Yo creo que la modernidad nos ha legado esta idea, vamos, hasta la misma razón, o esta razón calculadora, la que nos ha hecho que tengamos nosotros que etiquetarlo todo, ¿no? Que etiquetarlo todo y que limitarlo, que ponerle límites. O sea, cuando estoy hablando de esa razón calculadora, por supuesto nos habla de un pensamiento que debe ser mensurable, que tiene que ser medido. Y no solamente, vamos, en lo que se refiere a la materia, sino también en las ideas, ¿no? Inclusive a lo que también, a los que, a lo mejor saliendo un poco del tema, a los géneros, ¿no? O sea, si tiene que ser hombre, tienes que ser hombre y nada más tienes que amar mujeres, ¿no? Me parece que esa radicalidad a la que, bueno, estoy hablando de un fenómeno cultural, tenemos que también trasladarlo y ponerlo en otros aspectos, ¿no? ¿Cómo es posible que el mundo esté cambiando radicalmente de un lugar a otro, cuando de repente la filosofía tal parece que tiene únicamente un vehículo de expresión, de escritura? Y me parece que hemos encontrado pensamiento, hemos encontrado filosofía en diversas obras, tanto literarias como pictóricas, como musicales, ¿no? Pienso de todo, bueno, junto con Ortega y Unamuno, el mismo Quijote, ¿no? El mismo Quijote no puede ser esa muestra de cómo este filósofo, de cómo este Quijote también va enfrentándose al mundo, confrontándolo con sus lecturas, que únicamente no se leen libros, sino también se lee el mundo, se leen los hombres, las mujeres, de que el hecho de leer no es simplemente pasar los ojos por las letras, sino pensarlos, sino pesar las ideas, sino escoger las ideas. Por eso me parece que esta actividad el pensamiento, nosotros pesamos palabras, pesamos sentidos, ¿sí? Y esta confrontación hace que nosotros tengamos que decidir. Hay un vértigo y hay una cuestión, por supuesto, vital en la cuestión de decidirnos por una palabra, de decidirnos por un acto. Y yo creo que la cuestión de la filosofía frente a la poesía no los veo como conceptos separados, sino más bien que siempre han convivido. La filosofía es profundamente creadora y se manifiesta, ¿no? Yo pienso que lo que nos ha hecho mucho daño son las etiquetas que de repente nosotros ponemos como límites y nos censuran y nos clausuran el pensar, nos clausuran puertas que terminamente cuando hacemos esas clausuras, y no únicamente si quieren puedo hablar de literatura, sino también lo ponemos en el plano de lo social, del plano filosófico, es cuando empieza la violencia. Cuando clausuramos puertas, cuando ponemos conceptos de los cuales no queremos salirnos, la única forma que tenemos que tiene el hombre angustiado por poner ese tipo de clausuras es la violencia. Sí, exactamente. Y cuando uno solamente se está aislando, o como dices tú, está clausurándose en los propios conceptos y no admite otras palabras, obviamente no hay diálogo, hay una dogmatización a ese respecto, ¿no? Y en este sentido, pues, volviendo un poco a este poema de Descartes visto por Francis Bacon, creo que no era tan errada mi apreciación sobre que sí es sumamente visual
este poema. Bueno, no digo que cuando uno lee poesía no hay una visualización de lo que está leyendo, como tú lo habías dicho, ¿no? Que solamente no es el arrastre de la mirada sobre los signos que tenemos presente a nosotros. Y en este sentido, pues, como hemos hablado de tu obra, ¿con cuál libro es el que ganaste el premio? Curiosamente, el premio el Desidero Macías Silva, curiosamente me lo llevé por una parte, por algunos poemas que vienen en Teorema de Medusa, del pensamiento reptando entre las cañas. Ese fue el que tuvo la fortuna, la casualidad de llevarse ese reconocimiento. Tadeusz, bueno, ya que estamos hablando con el público acerca de esta obra que está dividida, por decirlo así, más no que dividida, yo creo que está contenido en tres, bueno, podríamos considerar que el pensamiento reptando en las cañas es una colección no colección, pero sí aquí trataste de organizar estos poemas, después el de Descartes por Francis Bacon y este último que es Archivo Hardenberg, ¿no? Que es Cosmogonía de Apolodoro de Éfeso. Sí, hay un juego con cada parte. Bueno, el tema yo he hecho el corazón del libro es la filosofía y para prueba hay una parte, un pequeño poema que les quería compartir. Precisamente les voy a leer el epígrafe porque me gusta mucho el epígrafe que le puse al libro, y es de Friedrich Hölderlin y dice: hay un hospital en el que todo poeta fracasado como yo se puede refugiar con honor, la filosofía. Y escribí les voy a leer un poema y vamos a platicar un poco de él. Y bueno, se llama, a lo mejor le leo escrito acá, que se llama Una frase de Nietzsche me arrancó de los límites. Una frase de Nietzsche me arrancó de los límites de aquella cama de hotel y abrió mis ojos como un anuncio eléctrico de cerveza helada, como si toda mi vida hubiera sentido las ganas de disparar un rifle en pleno partido de béisbol. Fue una frase de pronto desdoblada en una inmensa ciudad, autos verdes cruzando por la avenida, edificios que parecían catedrales de espuma, depósitos negros de agua y postes plateados, y encendidas albercas o terrazas con flores, apacibles o feroces, brillantes canchas de tenis en el club campestre, jardines adornados de sombrillas y adolescentes que bebían ron con cola, brandy o vodka tonic. Los gases que expulsaron las fábricas lograron el tedio con la oscura materia de la combustión y apaciguada entre sus cenizas. Hubiera contado esa gran marea de casas hacia lo hondo, retiradas de algún posible terremoto, naufragando entre puentes de hierro ya sin solución, en los estacionamientos, en los centros comerciales, en los hospitales, por donde los mercados se habían retirado los gases. Las motos recorren el pavimento bajo el cielo azul cobalto. La palabra más silenciosa es la que trae la tempestad. Pensamientos que caminan con pies de palomas dirigen el mundo. Cierro el libro de Nietzsche, enciendo un cigarro y en el sordo pentagrama de mi carne busco esa palabra perdida en el fondo venéreo de sus letras. Y ese es un poema que me parece que me explica mucho, a mí me dice mucho de cómo es este pensamiento, ¿no? La necesidad de ver a través de esta pregunta, y cuando vemos a través de esta pregunta, del preguntar mismo, como diría Heidegger, nosotros no únicamente, más allá de la incertidumbre, encontramos palabras, pero no es simplemente el garabato y el mismo signo, sino que encontramos sentido, encontramos carne, y el ejercicio de la filosofía, el ejercicio de la poesía, me quedo mucho con una frase de Unamuno, no se puede escribir filosofía si no se escribe con todo el cuerpo. ¿En serio? ¿Eso de Sí. Unamuno? Sí. ¿No se puede escribir filosofía sin todo el cuerpo? Viene en el sentimiento trágico de la vida. Pues claro, yo creo que es totalmente de acuerdo, porque
uno no piensa, escribe cuando está con todo, sintiéndolo con todo el cuerpo, ¿no? Y ¿sabes qué estaba pensando de tus poemas el del perro? Me parece que es La noche del perro, que es así muy parecido en el ambulantaje que tiene, que yo percibí de Descartes, en este personaje esencial del poema de Descartes visto por Francis Bacon. Realmente a mí me gustó este vagabundeo del perro, que pareciera que es como un perro humanizado, en el sentido, o una antropomorfía ahí, ¿no? Es un Diógenes, Diógenes el cínico, el perro. Y de hecho hay un cuento, bueno, yo lo pensé y el poema surge porque me gusta mucho un cuento de Francisco Tario, de ese escritor mexicano, que era un personaje muy, muy peculiar porque fue portero del Real España, era un tipo muy sarcástico, muy escondido de la vida literaria, y él tiene un libro que se llama, si no mal recuerdo, Las Noches, y escribe La noche del ataúd, y un cuento muy bonito que me gusta mucho que se llama La noche del perro, y el cuento trata de cómo un perro, humanizado totalmente, se siente impotente de no poder resolver, de no poder impedir que su amo muera, ¿no? O sea, se duele ser perro, ¿no? Y usted, de cierto punto, filósofo, uno le duele ser filósofo, de cierta forma un perro. Y bueno, ya que hemos dejado picados a nuestros amigos en Tepehuac, les voy a leer de La noche del perro. Ya con esto terminaríamos porque ya nos queda un minuto. Y bueno, pues aprovechando La noche del perro. Y bueno, yo tuve muchos perros. Yo también tuve muchos perros y algunos que tuve que tuve con mucho cariño y que caminaba mucho por el cerro. Me acuerdo mucho de un perro que tenía, se llamaba Tommy. Y yo lo tenía mucho en la mente cuando escribí este poema, La noche del perro. Aunque no lo atropellaron. La noche del perro. Después de vagar 5 días por el cerro, conoció la tolvanera, el calor como un alambre por el hambriento pelaje de su cuerpo, el límite de la sed en la terca llanura de su boca. Pero la noche es una parábola, un sendero de preguntas por donde sube su rabia, su furia, una casa de cartón quemándose al fondo de sus ladridos. Nada de paseos, de juegos con pelotas de trapo, de comida enlatada y bolsas de alimento, solo la indiferencia y la irrenunciable tenacidad de una patada y cubetazos de agua fría. Solo un camino espeso por su garganta, una flecha de pavimento y señalamientos retorcidos, una autopista donde unas vacas circulan tímidas en el desfile sordo de la pobreza. Otra vez el sol, tráilers que vienen y van, autos como una raya luminosa en el cráneo, como una caída seca en la luz rota de los ojos. Pero sube la luna desde su cuerpo, desde un manto de moscas, desde las estrellas que giran y se apagan en la música de los autos, desde el abandono de la luna, de su cuerpo, mojado y roto. Es un bellísimo poema. Pues, Tadeusz, ha sido un gusto estar contigo aquí platicando entre la poesía, la filosofía, tu libro más reciente, que es Teorema de Medusa. Esperamos que en otra ocasión vuelvas a estar con nosotros para seguir platicando sobre filosofía y poesía. Pues bien, mi nombre es Benjamín Ortega y esto es Claves. Agradezco a todos ustedes por estar escuchándome, viendo, y a Tadeusz nuevamente. Muchas gracias. No, pues muchas gracias por la invitación y gracias a tu auditorio. Hasta pronto.